Gracias a todos por venir y nada. En realidad surge un poco de una duda que tuvimos un día a partir de un mensaje de Slack. Lo titulé un poco test de integración, test unitario y pirámide testing, pero es un poco hablar un poco de chill de todo lo relacionado con testing en general. La idea principal es un poco, surgió de esto, ¿no? Era un mensaje en el que yo preguntaba que si fuera muy barato hacer test, tanto de integración, tanto en el tiempo que tardan en ejecutarse como en el tiempo que tardamos en hacerlo, y además son dos piezas muy pequeñas que solo interactúan entre ellas. Si yo preguntaba que si irían directamente a hacer un test de integración o harían test unitarios primero o harían test unitarios y después test de integración. Un poco iba por ahí. El caso concreto era el típico repositorio que interactúa con una base de datos. Y la única forma de insertar datos en la base de datos es a través del repositorio. Y la única forma de recuperar datos de la base de datos era esto. Entonces, la duda era un poco que cómo ustedes plantearían este tipo de test, qué se les ocurre, cómo lo harían. Destacar también que era un caso en una aplicación Android en el que el acceso a base de datos se hacía a través de una especie de ORM, una librería de Android, que lo que te permitía era interactuar con la base de datos que se encuentra en el dispositivo. Para buscar un punto de partida, ¿el código ya estaba hecho antes de hacer el test o se iba a hacer a partir de los test? Es decir, ¿se iba a hacer TDD o no? El código, en este caso, lo implementamos haciendo TDD. Vale. Pero después de tener el TDD hecho, ahí es donde me surge a mí la duda de, ¿hice bien? Podía haber hecho directamente desde el repo un test de integración que me cubriera todo. Borro ya los test unitarios porque ya teniendo la integración que los cubre no me aportan nada. A ver, es que es complicado porque todo es muy circunstancial, ¿no? Yo creo que si inicialmente, o sea, depende con qué premisa vayas. Es decir, si tú de entrada ya sabes las entidades que vas a generar, ya vas con una idea preconcebida. Entonces tienes claro que vas a crear una entidad repositorio y una entidad DAO. Si no lo tienes tan claro, yo entiendo que lo mejor hubiese sido crear un test de integración y decir, bueno, voy a empezar a crear algo, lo cual no sé qué forma va a tomar, y en vez de hacer ese test de integración ya después me irán surgiendo las distintas entidades y el test unitario se aplica o no. Es decir, si yo veo que ya con lo que estoy haciendo ya lo cubro y que realmente no voy a crear un test unitario porque el test unitario va a ser realmente, o sea, perdón, la entidad pseudonym DAO va a ser un mock, por ejemplo, en ese test unitario, o algo que ya no vas a probar, se te quedaría solo con el repository, y el test del repository es lo mismo que el de integración. Entonces, pues ella diría, mira, ya tengo la integración y creo que lo cubre bien. No veo la necesidad de crear los tests para comprobar lo mismo. Si ya tienes los unitarios y una vez hecho los dos quieres crear uno de integración, no lo veo mal, pero al final es cobertura además. Creo recordar que habíamos comentado que incluso la complejidad del test de integración en este caso era más sencillo que el unitario, ¿no? En ese caso yo creo que tiraría por el unitario también. Pero todo depende de dónde partiésemos. Total. Y nosotros, en este caso, lo que hicimos fue eso, tirar de integración y al final nunca hicimos un test unitario que nos cubriera la parte más baja porque no tenía ninguna lógica de negocio y quedaba bastante cubierto. Vale, para seguir rompiendo el hielo un poco, ¿por qué necesitamos test? Esto es también a nivel personal, no es algo en plan pregunta de examen, ni mucho menos. Por ejemplo, yo hago test porque a mí me dan confianza, o sea, a mí me aporta confianza en que lo que estoy haciendo está bien y que no voy a romper nada, o sea. Y de subir a producción, de hacer continuous integration y demás. Vas mucho más seguro, ¿no? Sabes que puedes refactorizar también. Porque con tal de que el input te salga igual que el output, ¿no? O sea, que te salga el output que has predefinido y tal. Pues eso, tranquilidad sobre todo. Yo los test los veo como, pues como decidiría, como estos son los requisitos que tiene que cumplir, más o menos independientemente de todo. Y que si se cumplen esos requisitos que están especificados en una triada de test, pues entonces yo supongo que he hecho las cosas bien. Es la manera de asegurarme de que todo está funcionando
entre comillas, correctamente, porque siempre puede pasar cualquier cosa y algo nuevo, pero claro, eso se va descubriendo con el tiempo. Es un proceso vivo. Y un poco al hilo con esto, al final los test también, desde mi punto de vista, muchas veces nos sirven de documentación. O sea, si queremos ver cómo funciona un poco un proyecto, podemos ver sus test y nos guían, sobre todo los de más alto nivel. Y nos facilitan un poco la vida también, ¿no? Porque probar a mano una funcionalidad bastante compleja que tienes que pasar por X pantallas y demás, que seguro que no nos hemos comido alguna vez. Tienes unos test que te lo hagan y es una maravilla. Yo pienso parecido, o sea, no es lo mismo tener una cosa testeada y levantarlo y probar y ver cómo se comporta con el resto de la aplicación, que desarrollar algo sin probarlo y decir, pues a ver qué pasa. Y después no sabes por dónde vienen las cosas. Es como ese punto de seguridad, de saber que esa pieza que hiciste está bien, pues después cómo integrarlo. Vale. Otro tema que surge un poco de esto es la pirámide de test, ¿no? Que todos la conocemos, la típica de que en la parte más baja de la pirámide están los test unitarios, que deben ser la base de nuestro código, y en la parte más alta los test end-to-end. Además, cuanto más arriba, lo típico, ¿no? Cuanto más arriba, más caro es, tanto en tiempo, o sea, son más lentos, como en dinero, porque nos cuestan, yo qué sé, servidores donde tenemos que tener en nuestro pre o dispositivos, si estamos hablando de móviles, donde tenemos que correr todos nuestros test end-to-end. Y cuanto más bajo, pues más barato. Pero algo que normalmente no se nos cuenta tanto de este tipo de pirámide es cuánta confianza nos aportan cada tipo de test, cada grupo de test, tanto los unitarios, integración, end-to-end, DUI, etc. Entonces, aquí puede surgir que, por ejemplo, yo puedo pensar que los test end-to-end me aportan un montón de confianza porque me cubren, por ejemplo, el happy path de la aplicación y sé que eso va a funcionar. Pero si empiezo a pensar un poco en eso me va a llevar a darle la vuelta a la pirámide y caer un poco en lo que en lo que se denomina antipatrón del cono de helado, que es justo la pirámide al revés, donde la mayor parte de tus test son test manuales, son pruebas como lo que decía Mireia antes, que no tengo test automatizados, o yo también lo decía. Tengo que ir probando cosa por cosa a ver si mi aplicación funciona, luego tengo test de interfaz, integración y al final mi lógica de negocio no está testeada con unit test. ¿Qué opinan de esto? Pues mira, si te vale la opinión de alguien que ha estado trabajando muchos años sin hacer test, sino los test manuales y de una forma muy intuitiva, la verdad, lo que te ahorra es mucho tiempo a lo largo del mantenimiento del software, que en el caso de que tengas que hacerlo durante varios años. Porque si los test están bien hechos, con un nombre más o menos claro, el problema que pasa cuando tienes un software complejo en el que hay muchas piezas que tienen que encajar y unas dependen de otras y demás, bueno, complejo, un poco complejo, es que si no haces test si haces test de ese tipo, al final, cuando pasen 6 meses, un año y tengas que cambiar algo por rendimiento o por lo que sea, por una mejora, eh, pues pierdes muchísimo tiempo si no tienes toda esa batalla de test, o sea, toda esa pila de test automatizados y demás. Es mi Lo que tú te experiencia. refieres, Paco, es, o sea, seguir un poco la pirámide, ¿no? Lo que me refiero es que si no haces test, si no los haces de forma manual o lo que sea, Ah, vale. sí, puede ser como una pirámide en el sentido de que necesitas que la parte de abajo te funcione muy bien y lo que necesitas es Ujú. que dentro de 6 meses, un año o 4, cuando lo vuelvas a recoger, si no lo tienes hecho ese tipo de test, al final lo que te puede hacer es que las piezas no acaben de encajar porque tú pensabas o recordabas que las cosas se comportaban de una determinada manera y después lo hacen de otra. Ahora mismo no sabría o no podría ponerte un ejemplo, pero te aseguro que pierdes muchísimo tiempo retomando proyectos antiguos en el que o llevas tiempo sin tocarlo y después a la hora de volver a tocarlo es complicado si vuelves a realizar esos test manuales o esas comprobaciones manuales y no las tienes automatizadas. ¿Por qué? Porque al cambiar los aplicativos, al hacer esos cambios, lo que haces es metes nuevos test y te ahorras, tienes la aplicación siempre bajo control y sabes muy bien lo que estaba haciendo. No son unas suposiciones que tenías y que después vas probando a la hora de querer evolucionar de esa versión 1.0 a 1.1 o a 1.2. No sé si me explico. Sí, totalmente. Pero te ahorras muchísimo. Yo me hubiera ahorrado muchísimo tiempo y dolores de cabeza y hostias contra mi cabeza, contra la pared. Me enfado mucho cuando las cosas no van en el ordenador.
¿Y alguno se ha encontrado alguna vez la típica batería de no los voy a llamar test, sino pruebas manuales en las que tienes una serie de pasos que tienes que seguir para probar que cada cosa funciona en proyectos sobre todo legacy o que no tienen testing? Y además yo creo que tiene un impacto anímico para los desarrolladores bastante grande, porque las primeras veces que lo haces te ayudan en parte a conocer la aplicación. No es como cuando tiras un test que dice, bueno, pues ya me lo hace y sí, más o menos voy leyendo, voy intuyendo. Las primeras veces puede que esté bien, pero después de que repites esos test manuales 5 veces, ya es como otra vez. Cuando lo haces 10, otra vez. Cuando lo tienes que hacer todos los meses, otra vez. Cuando lo haces todos los meses, otra vez. Es como muy tedioso y anímicamente al desarrollador le agota, hace que se desmotive y que quiera saltar a hacer otras cosas o trabajar en otros proyectos o invertir su tiempo en cosas con mayor valor para esa persona, porque al final de cuentas para el negocio, claro que probar el aplicativo tiene un valor, pero quizás no se hace de la mejor forma. A mí me ha pasado alguna vez también que en esas pruebas no se explica exactamente todos los pasos a seguir, porque quien la redacta lo tiene tan claro porque lo desarrolló, que más o menos te cuenta un poco por encima. Y si tú no has tocado esa parte y quieres probarla, pues a veces te pierdes si no tienes el conocimiento suficiente, porque no se explica exactamente qué es lo que cada paso, así como un poco para gente que no tenga nada de contexto, ¿no? Y es una putada porque eso, como que todos acabamos llegando a ese punto también de ya no tenemos ganas de estar escribiendo estos test paso a paso para que otra persona los ejecute a mano y vas un poco rápido, ¿no? Y pierdes ahí mucha información. Súper tedioso seguirlos, pero además a la hora de escribirlos tú también es un dolor, porque tienes que estar pensando todos los pasos muy detallado y es mucho más probable que si tú tocaste un código, te olvides de a lo mejor una zona de código a la que afecta, porque no somos perfectos, no podemos tener pues a lo mejor algo como muy complejo que interactúa con muchas cosas. Los 10 casos justos se te puede escapar algo y si tú teniendo una batería de test de regresión que ya te teste eso, pues no se va a olvidar de ejecutar un test. También retomando lo que comentaba Iván del factor económico, si bien es verdad que los end-to-end, cuando los tienes ya dispuestos en un servidor para desplegar y probar y demás, pues suponen un coste extra. Pasa lo mismo con los test manuales, ¿no? Me he encontrado en situaciones en las que ha habido empresas por las que he pasado y he visto que tenían a gente contratada cuyo único rol era dedicarse a probar las salidas de las nuevas versiones de las aplicaciones. Es decir, eran personas que básicamente estaban haciendo de servidores para testear en tu end. No tenían otro rol dentro de la empresa y son unos salarios que, ¿cómo justificas eso, no? Es decir, algo que podrías tener automatizado, que te supondría un gasto X, pero en cambio lo tienes destinado en personas, ¿no? Es un factor también a tener en cuenta. Por eso todo lo que sea automatización, pues bienvenido sea, ¿no? Yo estuve en un proyecto de ese estilo y bueno, esta persona hacía también otras cosas, pero sobre todo era como súper lento el proceso, ¿no? Porque habían como varias ramas a seguir, entonces esta persona tenía que probar todas esas diferentes ramas, tenía que probar la aplicación de principio a fin, completa, cada vez que subíamos una nueva versión a pre. Y de ahí, claro, nosotros nos equivocábamos, habían un montón de fallos, entonces nos venía, es que falla esto, entonces arreglábamos eso, pero rompíamos otra cosa. Y era un bucle infinito horrible. Claro, sí. Y también está el factor humano, ¿no? Que igualmente la persona que se está encargando de testear eso, pues se puede equivocar en alguno de los pasos. Es algo que te quitas, ¿no? Con la parte de automatización también. Pero sí, entiendo lo que comentas y lo comparto. Esos roles están guay, lo que pasa es que no deberían de hacer, o sea, el rol de QA no es que haya que quitarlo y nosotros hagamos todos los test automáticos, sino que yo creo que debería de existir, pero para simplemente validar ciertas cosas y que realmente estamos haciendo el negocio que se espera, ¿no? No para validar nuestras funcionalidades a nivel unit, ¿no? Sí, yo justo lo que iba a decir iba un poco con lo de los QA que decía yo, era en plan que
a veces no invertimos en testing porque nos parece caro, pero contratamos QA que hagan esa labor. Entonces, al final, es un trabajo manual que encima además no es perfecto y puede llevar a errores. Y además, tenemos que invertir también dinero en esa parte. Entonces, un poco eso. Creo que la clave está en donde sí metería yo a alguien de QA es en los procesos que son muy críticos, ¿no? Temas de cuestiones de donde intervengan pagos o datos sensibles, no lo sé. Cosas que sean bastante delicadas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Creo que un QA funciona muy bien, no solo en el tema de probar, sino para hacer introspección. Es decir, cuando los casos de uso no están bien definidos o no están del todo definidos, o cuando se detecta que el negocio está muy, digamos, inmaduro o verde, el tener una persona de QA que pruebe esa aplicación y descubra nuevos casos que no han sido identificados previamente funciona muy bien, porque además va a ser esa persona quien no solo pruebe la aplicación, sino quien los va a descubrir. Entonces, desde mi punto de vista, el rol del QA no es solo, bueno, aquí tienes la aplicación y pruébalo, sino haz introspección de este aplicativo, busca casos que no se hayan contemplado, ve un paso más allá. Dime qué feedback tienes del flujo que se ha definido previamente, porque igual la aplicación funciona perfectamente, pero el flujo de carga a un usuario no es el adecuado y esas personas son las que se dan cuenta. No sé si alguno ha oído hablar del denominado testing trophy. Es un poco la variación de la típica pirámide de test. La he visto sobre todo en proyectos de front y diferente gente que trabaja en front la está promoviendo un poco. Y sale de un post de Kenzie Dodds, creo. Y va un poco así, es un poco que al final tienes la parte estática, el inter y todas estas cosas, test unitarios y test en la parte de arriba, pero la mayor parte del esfuerzo se realiza en los test de integración. Entiendo que puede tener un poco más de sentido en proyectos donde la parte visual es bastante grande, la carga visual es bastante grande comparado con la lógica de negocio que hay detrás. Pero así que me gustaría saber la opinión de sobre todo la gente que está más ligada al front. Yo, aparte de que sigo bastante a Kenzie Dodds, entiendo que aquí es precisamente lo que tú dices, ¿no? Muchas veces, por cómo están definidas las librerías de frontend, bien React, Vue, Angular, whatever, es bastante tedioso el tener que estar creando mocks, sobre todo de todas las llamadas que se hacen a la API. Sí que es cierto que, por contraparte, tiene sus ventajas, ¿no? Te ayudan a definir muy bien la arquitectura, que cada responsabilidad esté en su sitio, pero sí que al final acaba siendo un trabajo repetitivo el tener que estar creando mocks para todas esas interacciones que van hacia afuera, que principalmente una aplicación frontend va a tener. Entonces, el poder quitar esa parte de los test unitarios y quitarte gran parte de los mocks para poder centrarlo en unos test de integración que son más sólidos, pues lo veo bastante interesante. Por ejemplo, realizar test unitarios de un botón para verificar que ese botón funcionó, pues sí, vale, sí, se podría hacer, pero al final no es lo que más valor le aporta. Lo que más valor le aporta es, dentro de un conjunto de componentes, cómo se comporta ese botón, porque al final el botón lo único que va a saber es recibe una función que voy a ejecutar cuando ocurre un evento, pero dentro del contexto de la aplicación, el caso de uso lo que le da la semántica como tal es el decir, oye, cuando clico este botón dentro de este conjunto de, lo que tiene que ocurrir es esto. Creo que ahí tiene mucho más valor y por eso entiendo el por qué él lo ve así. Aquí también, ¿no? Entra un poco el concepto va un poco relacionado con el concepto que creo que Martin Fowler decía en alguno de sus posts, en plan, la diferencia entre test unitarios aislados y sociables, que se pueden comunicar, o sea, tú crees en otras clases o en otras unidades, vamos a decir, pues no tienen por qué ser una clase, crees en otras unidades y tú piensas que ellas van a funcionar bien. Entonces confías en ellos y no moqueas. De la otra forma, en el caso de los test unitarios aislados, tendrías que moquear cualquier interacción con otra clase. Entonces, se podrá llamar integración, lo podemos llamar unitarios sociables o como queramos, pero que al final es un poco lo mismo. Y vale, la pregunta que todos estamos esperando.
estrategia de mocking, cuando moqueamos, cuando no. Por ahí surgió, creo que lo dijo Sam, si no me equivoco, el tema de si estamos haciendo pagos, obviamente no vamos a estar ahí con la tarjeta de crédito haciendo el pago real, obviamente ahí hay que moquear. Pero ¿qué cosas moqueamos, cuándo no moqueamos? ¿Moqueamos para ahorrar tiempo o no? Dependiendo, porque al final, siempre que moqueamos estamos perdiendo algo de confianza, por decirlo de alguna forma, en plan, si estamos moqueando cosas, nuestros test van a ser menos reales. Entonces, ¿en qué casos ustedes moquearían y en qué casos no? Para mí, ahí también entra un poco cuál es el objetivo de ciertos tipos de test, ¿no? Porque a veces tenemos test que los queremos para tener un feedback rápido, en plan, estoy programando y quiero que se ejecuten rápido para seguir programando y ver que lo que estoy haciendo está bien. O otros que son súper críticos, que los tengo en integración y quiero saber siempre cuando falla algo, sí o sí. O sea que para mí hay como test que tienen un objetivo y test que tienen como otro objetivo. También hay que tener en cuenta que no siempre tenemos a disponibilidad todos los recursos. Por ejemplo, si nuestra aplicación se comunica con cosas que están fuera de nuestro sistema, pues obviamente vamos a tener que tirar de mocks, ¿no? Cosas que no tengamos hechas ya de manera temporal o después se pueden quedar e implementarlo con la pieza de verdad, que en ese caso pues podría ser algo nuestro. Entonces así no tienes que esperar a ver toda la interacción para probar pues, el código que quieres en ese momento. Correcto, como bien dice Mireia, si estás aplicando outside in, por ejemplo, pues primero tiras del mock y una vez que ya hagas la implementación de la parte que queda más interna, pues sustituyes, ¿no? Muy bien visto. A ver, bueno, pues nada, en realidad no hay ninguna pregunta más. Si tienen dudas o quieren preguntar alguna cosa, luego les comparto las slides que tienen algunos recursos por aquí, algunos posts en realidad Kenzie y Martin Fowler son los que más me gustaron y nada, y gracias. Y pueden preguntar lo que quieran. ¿Os habéis encontrado en algún caso en particular en las que estuvieseis en un proyecto en el cual se invertía esa pirámide de test? Y si era así, ¿estaba justificado o creéis que se podría haber hecho de otra forma? Muchas veces, o sea, yo me he encontrado algún proyecto en plan super legacy que no tenía test. Entonces, lo que les resulta, lo que más valor les aporta en ese momento, debido a que no tienen ningún tipo de test, es test manuales, o sea, que era la especie de burbujita que salía en el cono del helado, y luego test end-to-end para cubrir al menos los happy paths, así de primera. Básicamente porque en muchos casos se cree que no te aporta ponerte a bajo nivel a hacer cada uno, sino si ya tienes una aplicación que está medio funcionando, intentar tirar por ahí. O en los casos en los que me he encontrado que hay más cantidad de test end-to-end que de test unitarios, sí que es verdad que en la mayoría de los casos no había test manuales, pero sí que eran test end-to-end. Lo que ocurría es que, hablando del frontend, para poder hacer test de ese estilo sí que hay que tener un cierto conocimiento previo, conocer las librerías y las herramientas, y suele ser más sencillo el decir, vale, utilizando herramientas end-to-end, esto es lo que veo y esto es lo que quiero hacer, que tener que tener el otro punto de vista de, bueno, tengo esto, pero vamos a ir probando cosas más minuciosamente, de forma que además podamos aplicar conceptos de arquitectura gracias a esos test, en base a esos test unitarios, sino simplemente nos quedamos con la parte de esto es lo que quiero probar, lo pruebo y no le doy tanta relevancia a la arquitectura, sino que simplemente mi prioridad es que funcione. Suele ser en los casos en los que lo he visto que acaba estando invertido. Hay algún test unitario, pero la mayoría de las veces tienes que crear mocks. Surgen dudas de cómo hacer esos mocks de forma adecuada. Como llevan una curva de aprendizaje implícita, pues no se decide no tirar por ahí y conformarse con los otros test. O en proyectos en los que haya muchos test manuales, como que nuestro primer pensamiento, por ejemplo, puede ser, oye, pues esto lo podemos hacer todo con test y vamos a añadir test, vamos a testearlo todo. Pero después, si es un código legacy, te encuentras con que a lo mejor no es tan sencillo y no es tan trivial y necesitas un tiempo para a lo mejor cambiar un poco ese código, refactorizarlo, ¿no? Que siga haciendo lo mismo, pero con las piezas más individuales y eso a lo mejor requiere un tiempo que no se contempla
no está en el roadmap, no se puede hacer. Entonces al final, igual no tienes alternativa. Entonces tampoco es tan sencillo decir, bueno, esto se debería haber hecho de otra forma, porque ya implica tiempo, estimaciones, etcétera. Un poco añadiendo lo que dice Mire, también hay test de andamiaje que se llaman que pueden ayudarnos para ese tipo de proyectos, ¿no? Y yo quería añadir también que quizás no debemos olvidarnos que a lo mejor somos un grupo un poco más reducido los que sabemos testear y demás, porque hay un gran desconocimiento en el sector de todo, del potencial que tiene, ¿no? Y de cómo se hace, y no todos los proyectos, pues todo el mundo tiene esa posibilidad de hacer test porque pues no lo han estudiado en su momento, en las carreras no lo enseñan, etcétera. Y justo yo me he encontrado los casos, como decía Sam, de la pirámide invertida, donde tenemos muchos test manuales por eso, ¿no? Porque el equipo no tenía esa capacidad y claro, no era prioritario en ese momento, o bueno, no se quería adquirir ese conocimiento en ese momento para invertir la pirámide de nuevo. Yo lo veo como una falta de cultura. En mi caso fue así, pues eso, de no hacer test, de tener muchas deficiencias a la hora de desarrollar, no solo las mías, y que al final es dinero. No nos olvidemos de que si lo hacemos de forma profesional, alguien paga por ello y tiene que ver si tiene rentabilidad o no lo que estamos haciendo. Esa gente, a lo mejor que tenía ese proyecto que había empezado un tiempo, lo que están comentando, que tenían personas para testear, es que no les quedaba otra. Y no hicieron un proceso de, a lo mejor, de migración, o no lo veían rentable, de empezar a hacer otro tipo de test y migrar todo ese know-how hacia algo más automático, y que esas personas también formaran parte de ese proceso. Pero al final es eso, una cuestión económica y de fe, supongo. Parece que el mercado lo que dice es que los test molan y que tenemos que creer en ellos y tal. Pero vamos, una cuestión eso, cultural. Es cultural. Supongo que las nuevas generaciones poco a poco pues lo harán mucho mejor. Quiero añadir que creo que es complicado de alguna forma cuando ya al menos existen unos test end-to-end y no existen esos test unitarios, justificar el que, bueno, he creado unos test de andamiaje para poder refactorizar la aplicación, pero claro, ¿cómo justificas aún más tiempo adicional para crear esos test unitarios? Porque la forma de entenderlo de la gente en general, tanto de los desarrolladores como de la gente de negocio, es, pero si ya tienes los test y los estás probando y funciona, ¿para qué necesitas más? Porque no vas a cubrir casos nuevos con esos test unitarios. Dicho a tocateja, quiero que quede reflejado que no es la realidad, pero suele ser el primer pensamiento, y es muy difícil justificar en esos casos de no, mira, que es que los test unitarios que yo cree adicionales a esto van a permitir que la arquitectura esté mejor definida, la aplicación esté mejor probada, pero como que ya tienes un mínimo, que es el mínimo que se espera, lo estás cumpliendo, y yo lo entiendo, al final, como hemos dicho ya varias veces, es dinero, y es cómo justifico yo que voy a invertir un tiempo adicional en sacarle solo un poco más de beneficio por esos test adicionales. No, solo iba a decir que una forma que se me ocurre de mostrarle la utilidad de esos test unitarios a alguien de negocio sería, por ejemplo, una herramienta de cobertura, ¿no? Si de repente empiezas a ver unas cifras ahí que te preocupan con un porcentaje bajo de cobertura, pues, no sé, yo, aunque no fuera desarrollador, pues me preocuparía de ver algo en rojo, ¿no? Nada, Claro. todo tuyo. Pero, bueno, sí, sigue tú y yo de la Para añadir, porque que yo lo que quería un poco comentar era que quizás tenemos que cambiar esa cultura de justificar por qué vamos a hacer test y que seamos nosotros este innato. Intento hacerlo así en clase para que los chicos lo vean también, que sea innato de los desarrolladores y las desarrolladoras que hagamos test. Entonces todas nuestras funcionalidades van a tener ese tiempo de testing, y el coste es ese, o sea, no hay que negociarlo, lo siento.
Bueno, estoy totalmente de acuerdo. La cosa es cuando tú mismo tienes que negociar con el resto de desarrolladores. O sea, digo, tenemos unos test end-to-end, se está cubriendo la aplicación, consideramos que hay una falta de cobertura, pero claro, el cliente ya sus resultados es, oye, yo estoy viendo tus resultados y yo veo que la aplicación funciona, tienes unos test, todos pasan, se contemplan los casos de uso, ¿qué más quieres? Y el resto del equipo tiene el mismo pensamiento. ¿Cómo transmites tú de, oye, mira, que es que no, que hay cosas que no se están probando? Y es como, igual ya no es tan relevante, vamos a priorizar otras cosas, lo vamos posponiendo. Y al final tienes una lista de, hay 1000 test unitarios que sabemos que hacen falta, pero se han pospuesto porque, bueno, ya casi todo está, ya la mayoría está, hay otras cosas prioritarias. Y es como el tú contra el mundo, ¿sabes? Porque al final yo creo que los que estamos aquí tenemos claro que hace falta y que es como la firma, ¿no? Tú no le dices a un médico cómo tiene que operar o qué bisturí tiene que utilizar. Mira, él conocerá sus herramientas, pues nosotros lo mismo, nosotros sabemos cuáles son nuestras herramientas y sabemos cómo y cuándo utilizarlas. Total, pero quizás, bueno, se van haciendo, ¿no? Y mientras no te los borren otras personas o te los comenten, pues a lo mejor se va viendo el potencial que tiene, ¿no? Y se va entendiendo y los vas llevando un poco a ese estilo de programación, ¿no? Sí.